Hoy en el frasco. En las universidades de Estados Unidos crecen las protestas a favor de Palestina y contra el apoyo del gobierno Biden a Israel. Mientras se multiplican las protestas de estudiantes en el país contra la guerra en Gaza, los arrestos de universitarios siguen a la orden del día. Fuimos objetos de una violencia policial absolutamente brutal ayer. Y utilizó un arma de descargas eléctricas para someter a manifestantes. Esta es la misma policía que entrena y coopera con las fuerzas terroristas de la entidad sionista. ¿Cómo es posible si esta es la democracia, el país de la tolerancia, de la libertad? Allí los tienes, policías con armas de asalto. El gobierno, así como los medios corporativos de comunicación, hacen los esfuerzos más imposibles para difamar a los asistentes, acusándoles de crímenes imaginarios y de supuesto antisemitismo. Ellos que nos están atacando, amenazando, ellos suben nuestras fotos y nos acusan de antisemitismo. Pero esto se trata de anti-sionismo. What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. I have never felt more proud to be Jewish and more in line with the values of my faith than when I was being taken out of Columbia's lawns with my hands zip-tied behind my back. Aquel que critica a Israel, no que critica a Israel, ni siquiera, que simplemente dice eso es un genocidio, dejen de matar a los palestinos, a los niños, ese es condenado. Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El frasco, dudando de los autoproclamados paladines de la libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En el año 1968, en plena guerra librada por Estados Unidos contra Vietnam, estudiantes de la Universidad de Columbia realizaron masivas protestas en sus campus exigiendo el fin de la agresión bélica. In April 1968, students gathered at the Sundial in the middle of campus to protest a number of things that they were concerned about. There were students who were concerned about the university's complicity in the Vietnam War effort. Ese tipo de manifestaciones en instituciones académicas se replicaron durante toda la década de los 70 cada vez con mayor fuerza. Y el tío Sam, por supuesto, aplicó sobre ellos una dosis de su habitual democracia y libertad. Voices of those objecting to U.S. involvement in Vietnam were getting louder. In May of 1970, 4 students were killed by National Guard troops during a campus protest at Kent State University in Ohio. Portada del Washington Post en mayo de 1971, un día después de que más de 7.000 manifestantes contra la guerra de Vietnam fueran arrestados por cortar el tráfico en Washington. 5 décadas después, una situación similar se da en las universidades de Estados Unidos, pero esta vez, en lugar de Vietnam, los estudiantes se solidarizan con Palestina. Empezó en Columbia y ahora estudiantes de todo Estados Unidos intensifican protestas contra guerra en Gaza. El espíritu de Vietnam renace en los campus que se llenan de protestas pro-palestinas. Gaza, el nuevo Vietnam, la generación Z, se revuelve contra el apoyo de Estados Unidos a Israel. En las universidades de Estados Unidos crecen las protestas a favor de Palestina y contra el apoyo del gobierno Biden a Israel. Y así como 50 años atrás los estudiantes recriminaban a sus universidades la complicidad con la guerra en Vietnam, hoy denuncian esa connivencia con el régimen que comete un genocidio en Gaza. Hicieron campamentos para oponerse no solo a las operaciones militares de Israel en Gaza, sino también para exigirle a su centro de estudio que desinvierta en cualquier proyecto que beneficie al gobierno israelí o a las compañías que financian la guerra. It is insane that this educational institution that preaches all these high, lofty ideals about education and understanding and making the world a better place is making money off of death and destruction and genocide. Ante estas masivas protestas de estudiantes y docentes, ¿qué habrán hecho desde el gobierno de los Estados Unidos? A. Los escucharon, B. Los ignoraron o C. Los atacaron con la vieja retórica del antisemitismo. Cada vez que los ciudadanos de Estados Unidos salen a las calles para manifestarse en apoyo a la causa palestina,
El gobierno, así como los medios corporativos de comunicación, hacen los esfuerzos más imposibles para difamar a los asistentes, acusándoles de crímenes imaginarios y de supuesto antisemitismo. Para implementar esa maniobra, algo desesperada, por cierto, debido a la masividad de las protestas, fue necesario que mandatarios de Estados Unidos, el régimen israelí y medios de comunicación afines unificaran el discurso. I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up a program to deal with that. What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. Ellos que nos están atacando, amenazando, ellos suben nuestras fotos y nos acusan de antisemitismo, pero esto se trata de antisionismo. El problema que tuvo Netanyahu con su indignación sobre las protestas en los campus universitarios de Estados Unidos es lo que él mismo ordenó hacer con las universidades palestinas en estos meses. Las fuerzas israelíes hacen estallar la Universidad de Palestina en Gaza. Esto es lo que han hecho con las universidades de Gaza. Guerra de Israel contra educación en Gaza. Más de 200 escuelas y universidades destruidas o dañadas. Las bombas israelíes pulverizan el sistema educativo de Gaza y el futuro de una sociedad donde no había analfabetismo. Lo cierto es que toda esa gastada retórica del antisemitismo predicada por Biden y Netanyahu no cuadra del todo cuando entre los protestantes aparecen testimonios como los siguientes. I have never felt more proud to be Jewish and more in line with the values of my faith than when I was being taken out of Columbia's lawns with my hands zip-tied behind my back. Soy un estudiante judío en una universidad donde los estudiantes realizaron hoy una protesta pacífica. Lo que más nos recordó a la Alemania nazi fue ver cómo una fuerza de policías estatales con equipo antidisturbios se apoderaba de nuestro campus. Pese a todo esto, la prensa dominante occidental insistió con los lineamientos dictados desde Washington y Tel Aviv y ni siquiera así les ha funcionado. Episodios de antisemitismo condenan las manifestaciones pro-palestinas de las universidades de Estados Unidos. Las protestas antisemitas arrecian en los campus universitarios estadounidenses. Esto es 1938. Y yo critiqué el genocidio y yo utilicé a mi voz, pero lo que aparece en los titulares y en la prensa es que nosotros somos antijudíos. Esa es su forma de desacreditar y atacarnos. Tal parece que buscan demonizar a quienes claman por los derechos de los palestinos, victimizándose a cualquier precio. Y se puede resumir con lo que intentó hacer un defensor del sionismo en Pensilvania, Estados Unidos. Vean. Don't hit me with your flag. Hey, false accusations. Hit me with that flag again. See what happens. Don't worry. No te preocupes que nadie se dio cuenta. Ahora, ¿cuál es el objetivo de demonizar a quienes denuncian el genocidio en Gaza? ¿Será acaso justificar la brutal represión que se desató sobre ellos? Continúa la represión contra las protestas pro-palestinas en universidades de Estados Unidos. Y utilizó un arma de descargas eléctricas para someter a manifestantes. ¿Cómo es posible si esta es la democracia, el país de la tolerancia, de la libertad? Allí los tienes, policías con armas de asalto. Ni democracia, ni tolerancia, ni libertad. Porque además de detener a cientos de estudiantes, atacaron a periodistas y a mujeres. Por cierto, ¿dónde estarán quienes hablaban de mujer, vida y libertad? Hasta eso también lo han logrado los palestinos, que todo el mundo sepa lo que siempre le han hecho los Estados Unidos a las mujeres. Represión inmisericordia de la policía en Texas contra manifestantes a favor de Palestina. La policía agrede, golpea y detiene a periodistas y reporteros. Los derechos humanos con los que Estados Unidos se llena la boca. Sin embargo, para el poder mediático occidental, solo hay represión contra estudiantes cuando hablan de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Cuando hay represión en Estados Unidos, la prensa lo titula así.
Estudiantes pro-palestinos provocan el caos en las universidades de Estados Unidos tras detenciones masivas. Los incidentes no cesan pese al fuerte despliegue policial. Máxima tensión en las universidades de Estados Unidos. Hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Por supuesto, porque cuando la narrativa mediática quiere minimizar las agresiones o ataques que le son incómodos, es mejor hablar de enfrentamientos. Las impactantes imágenes de los enfrentamientos entre estudiantes y policías en las protestas por Gaza en las universidades de Estados Unidos. Si la represión que ha ocurrido estos días contra los estudiantes en Estados Unidos hubiese ocurrido en China, Cuba, Venezuela, Irán, Siria o Rusia, sería noticia mundial y los gobiernos de los valores occidentales ya se habrían pronunciado. Inclusive un poco más lejos fue el medio israelí Jerusalem Post, que en su editorial no solo pidió sancionar a los universitarios que se solidarizan con Palestina, sino que además avaló la represión con estas palabras. Los grupos anti-Israel en el campus deben ser amenazados con su estatus académico. Todos los judíos están en peligro, por lo tanto, decimos que limpiar el pasto no es suficiente. Aquel que critica a Israel, no que critica a Israel, ni siquiera, que simplemente dice eso es un genocidio, dejen de matar a los palestinos, a los niños, ese es condenado. Eso sí, mientras sus fuerzas policiales seguían dándoles palazos a los estudiantes, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual de derechos humanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony J. Blinken, presenta el Informe por Países 2023 sobre prácticas de derechos humanos. Bueno, parece una broma de mal gusto, pero no me interrumpa más. ¿Cuántas veces dije que no me interrumpa más cuando estoy grabando? Y ahora, desde este noble programa, vamos a presentar un informe sobre conductores que maltratan a su equipo de producción. Que sea la última vez. Estados Unidos, el país que asesina periodistas, civiles, que da golpes de Estado, que ocupa territorios, que tortura en Guantánamo, que le da armas a Israel para que asesine a 33.000 palestinos y palestinas, ese Estados Unidos sacó un informe de derechos humanos en el mundo, la audacia. No están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. El canciller de Venezuela dijo, sin ninguna moral, el imperio más hostil y mortífero de la humanidad se atreve a hablar de derechos que viola y menosprecia constantemente. El canciller cubano agregó, al secretario de Estado de Estados Unidos no le preocupan los derechos humanos ni los del pueblo de Cuba, que viola con medidas de asfixia y el bloqueo extremo, ni los del masacrado pueblo palestino. Le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo. Ahora, ¿qué habrá dicho el gobierno de Estados Unidos en ese informe respecto a Israel mientras en Gaza se siguen descubriendo fosas comunes y denuncias de que el ejército israelí enterró allí a personas vivas? Estados Unidos asegura que investiga posibles violaciones de derechos humanos de Israel y niega que tenga un doble rasero. Y mientras investiga esas posibles violaciones, como parece que los miles de videos de niños asesinados o heridos de gravedad no son suficientes, le sigue enviando dinero a los genocidas y a sus otros aliados. Un paquete financiero por $95.000 millones, 61.000 millones de dólares que van a ir para financiamiento en armas a Ucrania, 26.400 a Israel y 8.100 a Taiwán. It's going to make America safer, it's going to make the world safer, and it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. Mientras la policía reprime a estudiantes que se manifiestan contra el genocidio, Biden envía más dinero a quienes cometen ese genocidio y dice que eso contribuirá a que Estados Unidos esté más seguro. Hay algo que no cierra. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El activista José Vico dice en la red social X, si algo puede parar el genocidio es el pueblo de Estados Unidos en la calle. Las universidades han dado el paso, las protestas se han extendido por todo el país. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Gaza será el Vietnam de Israel y la tumba del sionismo.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema siempre es un gusto recibir en el estudio a Cristian Arias, que es politólogo y referente de Marcha Patriótica. Cristian, bienvenido al Frasco nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Cristian, allí veíamos, ¿no?, lo que está sucediendo, ¿no?, con estas manifestaciones. Ahora, digamos, lo que estamos viendo es que se está masificando, porque no está solamente sucediendo en Estados Unidos, se están viendo también manifestaciones en Europa. ¿Qué impacto crees que tiene esto en relación al genocidio que estamos viendo en Gaza? Lo primero es que está llegando a un sector de las sociedades occidentales que no están avalando o no están acompañando directamente su proyecto militarista de expansión global, fundamentalmente. Creo que en Estados Unidos, además, va a tener una gran resonancia, o viene teniendo una gran resonancia, que más de 20 universidades se hayan sumado a acampes, a movilizaciones, que no vienen recién ahora con los acampes. Creo que desde el año pasado hemos visto crecientes movilizaciones populares en los mismos Estados Unidos, algo que a veces soslayamos porque, digamos, es el corazón del imperialismo, donde debería haber todo un manto de orden que acompañe precisamente esa empresa guerrerista que tienen sus gobiernos hacia el mundo. Bueno, yo lo que veo es, hay una resistencia hacia adentro, hay un reclamo popular a las políticas que están desarrollando sus gobiernos a contramano de un contexto mundial en que vemos una crisis civilizatoria que se expresa fundamentalmente en el cambio climático, donde las prioridades están desordenadas. Veníamos de una pandemia donde empezó eso a tener un relieve, y pasada la pandemia volvemos a la guerra, es la pregunta. Y yo creo que en esa incomodidad, en ese malestar, donde están surgiendo este tipo de movilizaciones. Lo que sí me llama la atención es que hacia el sur global, sobre todo América Latina, y el Caribe, no está teniendo esa acogida, ¿no? Hay más distancia, si se quiere, entre lo que está ocurriendo en Gaza, o mismo también incluso en el este de Europa, que lo que están percibiendo las sociedades de Estados Unidos y de Europa. Pero también pienso que esas mismas sociedades son más conscientes de que son justamente sus ciudadanos y ciudadanas los que están pagando la guerra. Es decir, el mecanismo por el cual, por ejemplo, Estados Unidos patrocina los conflictos, tanto el caso del genocidio que está cometiendo Israel, el sionismo israelí contra Palestina, y lo que está ocurriendo en Ucrania, es que a través de los impuestos de los ciudadanos trasladan un conjunto, una masa extraordinaria, excéntrica de dinero hacia supuestos países que terminan comprándole a las empresas satélites del complejo militar industrial, con lo cual hay una tasa de retorno que lo que hace es fomentar la concentración de la riqueza en ese conglomerado de grandes empresas. Digamos, hay 100 grandes empresas que, no sé, Seymour Melman hablaba cuando escribió El capitalismo del Pentágono en la década de los 60. Bueno, esas son las que se siguen enriqueciendo hoy de las grandes empresas militaristas, y es un mecanismo que dinamiza la economía estadounidense en un momento de declive, de crisis, de sobreproducción itinerante del capital. Ahora, analizando particularmente la actitud que tuvo particularmente el gobierno de Estados Unidos, pero también el régimen israelí y la prensa afín, inmediatamente activaron aquel viejo dispositivo de hablar de antisemitismo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vemos? Porque está muy desacreditado, ¿verdad? Pareciera ser que en algunos sectores sigue funcionando, pero lo que de algún modo también nos permite, digámoslo, vislumbrar es que en el contexto internacional el horror que está mostrando precisamente la cara, digámoslo, más descarnada del conflicto, digo el conflicto, en realidad del genocidio que está cometiendo el sionismo israelí, es lo que hace entrever que ese no es el eje o el esquema sobre el cual hay que, no es la línea de registro sobre la que hay que discutir ese tema. Y hemos visto a figuras, personalidades muy importantes del cine, de la farándula, de la ciencia, ¿no?, políticos y políticas alrededor del mundo que ya reclaman, ¿no?, el cese al fuego, que intervienen de manera mucho más directa frente a esto, al punto que han puesto en incomodidad al mismo gobierno de los Estados Unidos. En algún punto ya Biden de algún modo le dice, bueno, avísame por lo menos cuando vas a mandarte alguna de estas, porque el efecto que empieza a tener también en un año electoral dentro de los Estados Unidos
tiene también otras consecuencias, tiene otro calado. Yo creo que entonces ese antisemitismo, que ha sido una carta de juego permanente, viene siendo una carta de desgaste de algunos gobiernos conservadores, sobre todo, por ejemplo, en nuestra región latinoamericana, pero que crecientemente empieza a tener otras voces que empiezan a rechazar. Bueno, no se trata aquí simplemente de antisemitismo, se trata de que no podemos contemplar de manera pasiva que estén exterminando a 34.000 personas, o 34.000 seres humanos en un territorio que otros se arrogan como propio, ¿no? Eso me parece que es lo que está más de fondo en esa discusión y es muy importante seguirlo denunciando. Ahora quizás una analogía, ¿no?, con eso, la pérdida de impacto de este tipo de acusaciones. Sucede lo mismo también con esta cuestión de sheriff del mundo que se adjudica a Estados Unidos, porque mientras estamos viendo cómo la policía reprime y ataca violentamente a los estudiantes, a la vez en estos días emiten su reporte, su informe sobre derechos humanos, hablando de la práctica de derechos humanos en el resto del mundo, ¿no? Y también uno ve que esto es una doble vara, pero muy evidente, ¿no? La doble vara empieza cuando el informe de derechos humanos alrededor del mundo excluye a los mismos Estados Unidos. Claro. Ese es el punto de partida. Y el acto seguido es hacia dónde pone el foco. Desde el documento de seguridad nacional, de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del 2022, Estados Unidos viene insistiendo en un eje del mal, ¿no? Ese eje del mal serían China, Rusia, Irán. Y en esa configuración, China tiene el lugar que ellos le dicen, este es nuestro principal competidor en el mundo, ¿no? Nuestro principal competidor en el mundo es la estrategia maligna alrededor del planeta. Y por eso me parece que Estados Unidos trata de buscar el foco de dónde, como poner la lupa, decía, dónde están ellos y sus aliados, ¿no?, cometiendo infracciones a los derechos humanos, etc. Uno ve el documento y lo que se encuentra es precisamente un rastreo fundamental donde están viendo, bueno, cómo está China, cómo está Rusia, cómo está Irán, cómo está Venezuela, claro, ¿no? Y se da cuenta uno que ahí hay un sesgo muy claro y que no es nuevo tampoco. Estados Unidos en los últimos 70 años ha cometido una serie de intervenciones que han derrocado gobiernos, han patrocinado genocidios, digamos, de pueblos enteros hasta de 1 millón de personas. Ahí hay un problema de no poder transmitir a nuevas generaciones o incluso de manera mucho más amplia cuál ha sido la función de ese sheriff global que se arrogan ser los Estados Unidos, para que a su vez no caigamos en la trampa de recomendar ese tipo de documentos y tenerlos como nuestra hoja de ruta y de referencia al analizar los derechos humanos. Hoy lo que yo veo es un mundo en el que hay unos bloques donde Estados Unidos lo que está tratando es de configurar como amenaza en nuestra región a Rusia y a China, y el pretexto que tiene es la militarización de la región. En un mundo donde se van como generando nuevos abroquelamientos, ¿no?, donde la tendencia es más hacia cerrarse, como una nueva vuelta hacia un proteccionismo, quizá con un tilde cultural mucho más conservador. Y en esta etapa, la remilitarización lo que le permite es a Estados Unidos tener aislado de esos factores que ellos reconocen como amenaza. Y es indiscutible que Estados Unidos sigue teniendo la hegemonía, por ejemplo, en la provisión de materiales estratégicos en nuestra región. La mayoría de nuestros países siguen comprándole las armas a los Estados Unidos. La Argentina, de hecho, acaba de incluirse en esa lista adquiriendo 24 aviones F-16. A través de Dinamarca está adquiriendo además nuevo material de guerra, material para seguridad interior. Ha incluido también un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para el control y la vigilancia de la llamada hidrovía del Paraná. Yo creo que ahí es donde está el foco, porque Estados Unidos quiere dentro de todo esto garantizarse el proceso de acumulación capitalista, dominar políticamente y a partir de eso seguir acumulando económicamente. Cristian, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en el programa. A ustedes, como siempre, por la invitación. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, explica o está relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Es necesario que la convicción revolucionaria del estudiante lo lleve a un compromiso real hasta las últimas consecuencias. Camilo Torres, sacerdote colombiano, pionero de la tecnología de la liberación.
Después de décadas y décadas de propaganda para justificar la ocupación y el despojo de las tierras de los palestinos, los pueblos del mundo se han levantado para denunciar a los usurpadores y ya ninguna censura, manipulación o represión parece ser suficiente para detener este punto de quiebre. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Aquel que critica a Israel, ese es condenado.